Hechos capítulo 8, versículo 1 hasta el versículo 6. Dice así las Sagradas Escrituras: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Iban llorando o anunciando el evangelio? Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Padre que estás en gloria, oramos hoy que tu palabra ilumine como lo que es lámpara a nuestros pies, Señor, lumbrera en nuestro camino. Que tu Espíritu Santo hable claramente a nuestro corazón, que la potencia de tu voz sea suficiente para callar nuestros pensamientos, nuestras opiniones, y nos regales, Señor, el gozo de estar en medio de tu presencia. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Siéntese, por favor, mi hermano amado. El domingo saldrá Colombia a definir, o por lo menos a intentar definir parte de su futuro. Existe controversia, mi hermano, sobre lo que va a pasar, pero yo creo que nosotros sabemos lo que va a pasar. Amén. Tal vez me haga falta fe, o tal vez el mirar, como dice la Biblia, las señales, los tiempos, mirar que la higuera está madura, que la hoja está tierna, ¿verdad? Mirar que los acontecimientos, las profecías se están cumpliendo. Tal vez me haga poder ver un poco más adelante, entender, reconocer y declarar que vienen cada vez el cumplimiento de las cosas que están escritas. Sin embargo, mi hermano, pese a que nosotros sabemos que este mundo a lo malo llama bueno y a lo bueno malo, tenemos una obligación de clamar a Dios, y estamos en ese propósito. Valga el momento para recordarles: este viernes a las 5 de la tarde, este viernes a las 5 no va a haber intercesión acá en la iglesia, porque estamos intercediendo en el parque principal. Y vamos a interceder por Colombia. No sabemos si el domingo pasa o no el plebiscito. Cada uno tendrá que responder delante del Señor por las decisiones que tome. Pero lo que sí sabemos es que a Colombia no lo arregla un plebiscito. Amén. Alguien decía: analice usted si entre los Castro de Cuba, los Chávez y Maduro de Venezuela, Timochenko de las FARC y el presidente Santos puede salir lo que Colombia necesita para estar bien. Y me decía alguien: analice usted si en medio de la brujería de los santeros cubanos, de los mama por allá de la sierra, de los indios que están haciendo riegos y cosas, puede venir la paz para Colombia. Y yo le digo, mi hermano, definitivamente no. Amén. ¿Por qué? Porque la paz es el resultado de la justicia. Y la justicia, mi hermano, necesariamente la puede dar únicamente un corazón que tema al Señor, que tenga a Dios como centro de su vida. Y esto nos lleva, mi hermano, a reconocer y a entender, a tener que mirar lo que la palabra habla respecto de esto. Esto nos lleva a tener que prepararnos para lo que el Señor anunció. Y cuando yo miro estos tiempos y escucho las noticias, que cada vez me gusta más leer las noticias, no por curiosidad ni por informarme de lo que está pasando, sino para confirmar lo que el Señor anunció. Esta semana que pasó,
había una noticia que 62 personas en el mundo tienen la mitad de toda la riqueza que existe. 62 personas tienen la misma cantidad de riqueza que 7.500 millones. 62 personas tienen igual cantidad de dinero o bienes que 7.500 millones de personas que tiene la humanidad, 7.200, algo así. Y cuando yo leo eso, tengo que recordar los tiempos en que estamos viviendo. Y tengo que pedirle al Señor cada día que haga algo en mi corazón, porque resulta bastante complejo que el príncipe de este mundo, como dice la Escritura, ha cegado el entendimiento, y lo ha cegado de tal manera que, como dice la palabra, teniendo ojos no vemos. Y yo escucho un profeta, porque es profeta, el bandido es profeta, y dice: yo prefiero una Colombia homosexual que una Colombia en guerra. ¿Y cómo es posible, mi hermano, que un profeta de Dios diga: yo prefiero entregarle mis hijos, porque los tiene, a la enseñanza de Satanás, que afrontar tal vez la persecución que tendrá que levantarse? Esta ceguera que está en el mundo, esta situación tan densa espiritualmente, esta densa oscuridad que como dice la Biblia ya en Apocalipsis 16, cayó sobre el principado, sobre el príncipe de este mundo. Dice que es una oscuridad tan densa que casi que se puede palpar. Y cuando uno ve esto, mi hermano, dice casi que se puede palpar. Cuando uno mira que las decisiones que se toman una tras otra son decisiones de hacer daño. Cuando uno mira, como dice la Biblia, que los designios del hombre son eternamente y solamente el mal, que buscamos de una forma y otra corrompernos, dañarnos, herirnos, que cada vez nos inventamos más cosas que hacen daño. Hace muchísimos años, por lo menos 10, leí yo que las consolas de videojuegos son una estrategia, son una venganza de Japón contra el mundo. Y me sorprende, mi hermano, que hay estudios por montones. Usted cualquiera busca por internet cuál es el resultado de un niño frente a una consola de videojuegos, y no hay uno que diga que ayuda, que bendice, que educa, que lo hace más inteligente, que lo hace mejor hijo. Sin embargo, viéndolo, como que no lo vemos. Sin embargo, con nuestros ojos miramos, pero como que no nos apercibimos. Ya, mi hermano, el espíritu de anticristo, del que vamos a hablar el domingo, si el Señor lo permite. El espíritu de anticristo, porque hay un anticristo, pero también hay un espíritu de anticristo. Así como hay un Cristo y hay un Espíritu Santo de Dios que nos revela a Cristo al corazón. Amén. Ustedes no han visto a Cristo, pero creen en Él. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Nosotros no hemos visto a Cristo, pero se supone que estamos esperando su venida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios ha preparado nuestro corazón para su venida. Sin embargo, el espíritu del anticristo también está preparando el corazón del mundo para la venida del anticristo. Por eso cuando venga el anticristo lo van a recibir tan facilito. ¿Y sabe qué es lo peor, mi hermano? Que en la iglesia ese espíritu también está obrando. Por eso hay mucho cristiano que se pone bravo cuando el pastor lo exhorta. Mucho, mi hermano, mucho. Porque la Biblia lo enseña, mi hermano. Dice que el que recibe la corrección es el hijo. Pero el que no es hijo, si a usted le viene a pegar el vecino, usted se pone bravo. Pero si es su papá, pues entonces usted le agacha la cabeza. Mi hermano amado, esta situación de ceguera está causando un daño tremendo. Leía yo Joel, es uno de los textos que nosotros tanto leemos acá. Y leía yo, me gustaría que usted lo buscara. Esta cita sí creo que no la tiene subrayada. Joel capítulo 1, versículo 3 y 4. Me gustaría que usted lo escuche. Me gustaría que usted lo lee, lo dijera en el nombre del Señor Jesucristo. Joel capítulo 1, versículo 3. Mire lo que dice. ¿Lo encontró usted? Tiene pero ni saben dónde está Joel, mira. Pero de pronto en la Biblia, es un libro bíblico. Pero de pronto, ¿cuál es el canal RCN? ¿El 100 qué es?
Joel capítulo 1 versículo 3, mire lo que dice. Está hablando Joel, dice: de esto contaréis a vuestros hijos de esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y a los hijos, y los hijos a otra generación. O sea, de esto se va a hablar mucho tiempo. Mire lo que dice, versículo 4. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón. ¿Qué está hablando acá? Ruina total, miseria, mi hermano. ¿Sabe de qué está hablando acá? De dolor tras dolor. ¿Sabe qué está diciendo acá, mi hermano amado el Señor? Que la situación sobre la tierra fue de mal en peor. De que por donde metían la cabeza se la devolvían de un garrotazo. De que intentaban algo y salía mal. Como dice la Biblia, tomaban agua y no se quitaban la sed. Y uno lo mira ahora, mi hermano. Se casan y no son felices. Tienen hijos y los aborrecen. Trabajan y no les alcanza la plata. Contratan y no les pagan. Les pagan y los roban. Mi hermano, qué tremenda tragedia. Y el Señor está hablando, porque es que la profecía de Joel, de donde viene el Joel 2:1, que nosotros tanto predicamos aquí, se da en medio de una situación de abandono de las cosas de Dios. Y el abandono al propósito de Dios trae sí o sí los juicios, la ruina, la miseria en medio de la vida. Y mire que sucede algo, mi hermano, y es lo que yo quiero hoy contextualizar para poder hablar algo. Y es que en estos tiempos de tanta ciencia, porque estamos en una época donde se supone que sabemos mucho, de hecho sabemos más que Dios. Nuestros científicos se volvieron más inteligentes que Dios. Dios dijo que el matrimonio era para siempre, el científico dice que se separen, y entonces aceptamos el divorcio como algo normal. Dios dijo que los hijos son una bendición en el vientre, pero el científico dijo que no, que se le puede tirar la vida, entonces aceptamos el aborto. Dios dijo que nos hizo hombres y mujeres, el científico dijo que no se nace hombre, se llega a serlo, que no se nace mujer, se llega a serlo. Y actualmente millones de colombianos irán a votar y a decir: sí, no se nace hombre, se llega a serlo, y esto es lo que quiero que le enseñen a mis hijos. Eso es parte de lo que vamos a votar. Dios dijo, mi hermano, que había que corregir a los hijos, pero los científicos dijeron que no. Y entonces llegamos a la conclusión que somos más inteligentes que Dios. Hoy día queremos darle una explicación a todo. Si decimos: mira que no está lloviendo y está haciendo un calor infernal, entonces el científico dice: lo que pasa es que el ozono está detenido, el efecto invernadero, la contaminación, los gases efecto invernadero, y le empiezan a dar una explicación científica. Y entonces decimos: ¿cómo hacemos para parar el cambio climático? Y entonces salen los presidentes, se reúnen en París, toman whisky y dicen: vamos a hacer un acuerdo para reducir las emisiones de CO2 y entonces lograremos parar el cambio climático. Y el cristiano dice: gloria a Dios, porque están parando el cambio climático. Decimos: tenemos hambre, no hay dinero, cada vez la inflación es más alta, el poder adquisitivo baja, hay deudas, hay cosas terribles. Decimos: ¿qué pasa? Entonces el científico dice: es que se está emitiendo mucho dinero y hay más bienes que consumidores. Y entonces sale la teoría económica de Keynes, y sale la teoría de yo no sé quién, y entonces el Banco de la República sube las tasas de interés o baja las tasas de no sé qué más, modulan el precio del petróleo y dicen: vamos a controlar. Pero resulta, mi hermano, que nada de esto funciona. Dicen: hay violencia, la guerrilla está matando, está poniendo bombas, está haciendo cosas terribles. Entonces el científico dice: es que hay una desigualdad social, necesitamos ir y sentarnos en La Habana y hacer un tratado de paz. Y cuando miramos esto, mi hermano, yo quiero que usted abra hoy sus ojos, por favor. Estamos sacando esta realidad, escúcheme por favor, y es que todo lo que sucede, escúchelo por favor para su vida, escúcheme esto por lo menos y recíbamelo hoy. Todo lo que sucede en su vida, me gustaría que así sea pasito, usted se lo diga allí: todo lo que sucede en mi vida está bajo el control, conocimiento y decisión de Dios.
también lo malo, también los azotes, también las bendiciones. No significa, mi hermano, que usted merezca las bendiciones, pero sí significa que el Señor conoce y está moviendo algo necesariamente en favor de usted que lo ama, porque la Biblia dice: a los que amamos a Dios, todo ayuda bien. Y Hechos, creo que es el capítulo 4, el versículo 23 tal vez, si recuerdo bien, dice el apóstol Pedro, hablando lleno del Espíritu Santo, dice: ciertamente se reunieron Poncio Pilatos, Herodes, los judíos, todo el mundo, dice, para hacer todo cuanto tu mano y consejo habían determinado de antes que sucediera. Y cuando miramos esto, yo quiero que usted entienda hoy algo, mi hermano, que el Señor tiene un propósito que va mucho más allá de su nacimiento y de su muerte. Que el Señor ha llamado a la iglesia para algo mucho mayor que congregarnos los miércoles 2 o 3 horas y los domingos otras 2 o 3 horas en este lugar. Que el Señor en este tiempo, un tiempo supremamente complejo, está llamando a una iglesia a cumplir un propósito del cual, déjeme decirle, que la mayoría de las iglesias y aún de nosotros como congregación no hemos entendido para qué nos llamó el Señor. Aún muchos de nosotros somos cristianos porque nos bautizamos hace 25 años y porque venimos a sentarnos a escuchar una enseñanza como el catador de vino. Venimos y escuchamos y decimos: esa enseñanza sí me gustó, o no, esa enseñanza no me gustó. Venimos a mirar muchas veces la autoridad de Dios. Y ese pastor cómo reprende demonios. A catar, mi hermano, a escuchar de repente, a felicitarnos a nosotros mismos y decir: wow, qué bendición, cómo estoy de bien. De repente a pensar, hermano amados, que somos obra terminada de Dios. De repente a echarle la culpa de nuestra vida al pastor, a la mujer, al hijo, al marido, al vecino, al perro, al gato, al presidente, a Timochenko. Pero olvidando tal vez o desconociendo por completo que Dios a cada uno de nosotros nos ha llamado, nos ha levantado y nos ha puesto con un tremendo propósito en estos tiempos finales. Nos ha llamado el Señor. A la iglesia le ha llamado el Señor. Hermanos, estamos a puertas del comienzo de algo que no tendrá reversa, del comienzo de una persecución. También déjeme decírselo y anticipárselo con suficiente tiempo para que cuando suceda usted sepa, mi hermano amado, que el Señor ha hablado. Vienen tiempos difíciles para la iglesia. Vienen situaciones, mi hermano, complejas, vienen más situaciones complejas para los que quieran honrar al Señor. Yo le digo hoy, mi hermano, con toda seguridad, el sello de la bestia, el 666, hace años que lo están poniendo. Hoy día, mi hermano, en esta época, el que no tenga el pensamiento del mundo, el que no tenga las acciones del mundo, qué difícil comprar o vender. Mírelo usted, mi hermano. Permítame, pongo un ejemplo doloroso, pero que es verdad, en el mundo está andando. Si uno va a sacar un préstamo de un banco para poner un negocio, ¿qué hay que hacer? Básicamente demostrar que uno no necesita el préstamo. Toca llenar eso de mentiras. Que si usted va y dice la verdad, ¿a quién con un salario mínimo le prestan para comprar una casa? ¿Verdad? Dicen los contadores que las reglas tributarias están hechas para evadir impuestos. Me decía una contadora cristiana, me decía: pastor, es que si uno paga todos los impuestos quiebra la empresa. Están hechas para que uno pueda sacar de ahí, y los contadores saben cómo. Le digo yo algo, mi hermano: si uno va con su carro y lo para un policía o un agente de tránsito, y el policía o el agente de tránsito quiere plata, la única forma de que usted salga de ahí es dejándose hacer una orden de comparendo, o si no, pagándole plata. Usted sabe que a usted lo pueden multar, hermano, incluso por no cargar un condón en el ¿cómo se llama? En el botiquín, en el coso este. ¿Quién tiene un condón ahí, hermano? Y si uno no lo tiene, el policía dice no lo tiene. Si usted no tiene una linterna y usted dice: pero yo puedo prender el celular. No puede ser el celular, tiene que ser una linterna. Si usted no tiene unas pastas para el dolor de cabeza que estén actualizadas, porque si se le vencen ya
si usted no tiene un cuello ortopédico. Hermano, las leyes, injustas leyes, mi hermano. Cuando uno conduce, casi que digo que uno pega todo el tiempo, mi hermano. Va uno por una carretera sola y dice 30 kilómetros por hora. ¿Quién anda 30 kilómetros por hora en un carro por carretera, mi hermano? Leyes, pero eso estoy como tal vez buscando suavizar. Pero qué tremendas leyes injustas, mi hermano. Dígame hoy, para conseguir un trabajo con el Estado, ¿qué se necesita? ¿Preparación o palanca? Qué tremendo, mi hermano, que las leyes cada vez se hacen de una forma más tremenda, de una forma más injusta. Y para poder entrar en eso, ¿sabe qué dice? La gente habla, ¿cómo es? Dicen, lo malo de la rosca. Terrible. ¿Y quién tiene la rosca de este mundo? Los que andan en justicia, en rectitud. Mire, mi hermano amado, estamos en un momento difícil. Y el resultado que hoy vemos es esto: cada vez más pobreza, más desolación, cada vez más situaciones tremendas, más situaciones difíciles. Y como que no hemos querido entender de alguna manera, iglesia de Dios, como que no hemos como que los ojos se han cerrado. Y tal vez no podemos entender que estas situaciones así no son otra cosa que el llamamiento de Dios para que una nación se arrepienta. Hoy día, con los avances científicos, queremos explicar aún las tragedias a través de respuestas científicas. Hay un deslizamiento de tierra y mata un poco de gente, y entonces dicen es por culpa de la deforestación, ¿verdad? Llueve y se inundan las casas, y entonces dicen es porque están arrojando desechos en la calle. Cosas que son ciertas. Yo no digo que eso no lo ocurra, claro que sí, pero eso, mi hermano, es el cómo Dios actúa, no el por qué Dios está trabajando, que es diferente. Estamos explicando el cómo, creyendo que es el por qué. Estamos diciendo que hay pobreza porque hay desigualdad, pero no estamos diciendo que la pobreza, mi hermano, ha venido siendo un azote del Señor a causa del pecado de una humanidad. Y déjeme decirle, aún de una iglesia. Que muchas veces, hermano, las situaciones difíciles vienen siendo el resultado de que Satanás se haya entronado en el corazón del hombre. Hay mucho cristiano, mi hermano amado, y usted lo sabe, y tal vez si usted es consciente, mirará en su propia vida o en su casa, mi hermano, la realidad de lo que estoy diciendo. Tal vez nosotros mismos, mi hermano, ¿cómo no lo vivimos? Tal vez nosotros mismos durante la juventud, aún conociendo al Señor, hicimos lo que nos dio la gana. A mí como me duele, mi hermano, lo digo de verdad, cuando una parejita en unión libre viene y dicen, pastor, nos vamos a casar. Después de 8 años, 10 años de vivir juntos, nos vamos a casar. Ya nos dio la gana. Ya nos cansamos de desobedecer al Señor. Nunca nos dio la gana de obedecerle. Es más, no lo hacemos porque le obedezcamos, sino es que hay un subsidio para parejas casadas, entonces nos vamos a casar. No es que como ya quedó encinta, no es que como tal vez necesitamos para el préstamo allí, o no es que ya mi mamá se puso brava. Qué terrible, mi hermano amado, que nos hastiemos de desobedecer al Señor y no darnos cuenta, mi hermano, de que aún conociendo a Dios estamos viviendo muchas veces con el corazón de los impíos. Qué tremendo, mi hermano amado, que lleguemos a viejitos y todavía tomándonos nuestros guarilaques cada vez que se nos antoja. Todavía cada vez que nos ponemos bravos, mi hermano, llenos de amargura, todavía hastiados, cansados de pensamientos obscenos. Cristianos de toda la vida, mi hermano, pero todavía con el corazón en tinieblas, en terribles tinieblas. Y cuando yo digo esto, mi hermano, tengo que llegar al mismo pensamiento. Dios hace 2000 años quería una iglesia santa, y Dios hoy quiere una iglesia santa. Dios hace 2000 años tenía un poder sobrenatural para desatar sobre la iglesia, y hoy, 2000 años después, todavía lo tiene. Pero Dios está hablando. Pero Dios, hermano amado, está llevando un pueblo al arrepentimiento. Pero Dios, hermano amado, quiere hacer diferencia entre el impío, entre el pecador y el que teme a Dios. Dios anhela, mi hermano amado, estoy convencido,
Me cuenta el pastor Santoyo, llegó esta mañana de Perú, de un congreso con el profeta TV Joshua, y me dice: Daniel, entiendo por qué la gente va de todo el mundo a reunirse donde está ese hombre. Me contaba cosas impresionantes el pastor, y yo digo, ese es el Dios que nosotros predicamos. Solo que tal vez, hermano amado, después de tantos años de desobedecer al Señor, tal vez, hermano, después de tantos años de entronizar en nuestro corazón lo que nos da la gana. Mire, mi hermano, cosas sencillas. Piense usted en esto chiquitico. ¿Cuántas veces usted ayuna al mes? ¿Cuántas veces? La Biblia dice: el Señor les será quitado y entonces ayunarán. Yo acá hago ayuno de mediodía. Ni siquiera lo puedo llamar ayuno, porque no es ayuno, es desayuno. Al mediodía usted va y come. De mediodía, una vez al mes, mediodía, y vienen 5 personas. Hermano, pregunto, ¿no estará entronado la gula en nuestro corazón? ¿Cuántos días al mes usted descansa? A la semana, perdóneme, usted descansa. La Biblia manda a descansar. Dice, eso es una forma de confiar en Dios. ¿No será que se entronizó el faraón en nuestro corazón? ¿Cuántas veces, hermano amado, usted vigila? Hacemos ¿qué vayamos a llamar vigilia? Hacemos un cuarto de vigilia una vez al mes. Es un cuarto de vigilia. La noche tiene 4 vigilias, ¿verdad? Y hacemos un cuarto de vigilia de 9 a 12, porque de 6 a 9 estamos en la enseñanza. Y vienen 8 hermanos. Y pregunto yo, mi hermano amado, decimos que tenemos a Dios como el primer lugar de nuestro corazón. Si el día de reunirnos juega el Atlético Nacional, que ahorita hasta yo estoy viendo los partidos de Nacional, ya pasó a la tercera fase de la Suramericana, hasta yo lo estoy viendo. Pero si juega Nacional el día que nos reunimos, el trono de nuestro corazón, hermano, están las cosas de este mundo. Es doloroso, mi hermano, se lo digo en el nombre del Señor. Mire, cuánta gente, y tal vez nosotros mismos durante años nos pusimos bravos con el vecino, y entonces cuando se ministra la Santa Cena decimos: yo no voy a pecar, yo mejor no tomo la Santa Cena, no sea Dios me mate. ¿Y por qué no pensamos? Yo más bien perdono a mi hermano y puedo participar, despreciando a Dios. Yo no participo de la Santa Cena porque estoy en fornicación y de pronto Dios me mata, es que yo temo a Dios. No, usted no teme a Dios, usted desprecia a Dios. ¿Cómo es posible, mi hermano, que prefiera seguir fornicando y no participar? ¿Sabe qué es eso? Participar de la mesa de los demonios antes que de la mesa de Dios. Y decimos que hay una iglesia que entronó a Dios en su corazón. Yo no sé qué es peor, si participar en fornicación, en odio, en rencillas, o no participar. Yo creo que ambas están terribles. Yo creo que ambas están complejas, hermano. Y decimos que entronamos a Dios en nuestro corazón. Y tal vez después de 20 años de pecar, de hacer lo que nos dio la gana, ya llegamos a viejitos y decimos: ahora sí, Señor, te voy a ofrecer toda mi vida, cuando ya no tiene ni dientes para comer. Te voy a ofrecer mi fuerza, mis sueños, cuando ya los acabó todos. Nunca le ofreció nada. Lo que pasa es que se frustró y no alcanzó nada. Entonces ahora sí le dice: te ofrezco mis sueños, mi vida, todo lo que soy. Y me hace acordar de una historia, no sé si sea cierta, creo que no, pero por lo menos como historia suena bien, de un viejito que se divorció de la viejita como a los 70 y pico de años. Y cuando le preguntaron: ¿por qué después de tantos años, 50 años de casado, usted por qué se divorcia? Dice: porque yo cuando tenía 25 años le fui infiel a mi mujer y mi mujer me pilló. Y de ahí en adelante toda la vida me humilló, me pateó. Cada vez que tenía un problema me sacaba eso, me hizo quedar mal delante de todo el mundo. Cuando crecieron mis hijos les contó, en la iglesia siempre me hizo quedar mal. Y cuando cumplimos 50 años de casado, ya tenía 75, me dijo: viejito, voy a perdonarlo por la infidelidad que usted me cometió hace 50 años. Y el viejito se levantó, pateó, botó todo y dijo: ¿cuál perdonarme si usted me lo ha cobrado gota a gota? Se lo he pagado con intereses durante 50 años. Dijo: y esto era lo último que me faltaba, la voto, ya no me la aguanto más, me muero solo. Y a veces hacemos así toda la vida, mi hermano amado, desagradando al Señor, para cuando ya no podemos seguir pecando, decirle: ahora sí, Señor, te ofrezco mi vida.
Y entonces cuando vienen las situaciones difíciles, entonces cuando se levantan los momentos adversos, como que no queremos entender y decimos: Señor, pero si yo hace 2 horas dejé de pecar. Es verdad que pequé 50 años, pero hace 2 horas, ¿cómo así que no me cae la bendición? Cuando oramos 5 minutos: Señor, voy a presentar esa hoja de vida, bendíceme, te prometo que no sigo en lo que estoy, aunque lleva 10 años en eso. Qué terrible, mi hermano, menosprecio al Señor. Qué tremendo que en la iglesia nos sentemos a escuchar y nos demos la paz, nos demos el ósculo santo, el besito. Qué tremendo que carguemos la Biblia y la leamos y aún así no entendamos, mi hermano, que lo que está sucediendo no solo en la iglesia, sino en el planeta. Mi hermano, esto no lo arregla Santos y Timochenko. Esto no lo arregla, mi hermano amado, la intervención de las Naciones Unidas. Colombia, escúchemelo bien, y usted tiene que escucharme esto en el nombre del Señor hoy. No sé si me haga caso, pero por lo menos yo se lo digo. Colombia necesita la anunciación del verdadero evangelio de Dios para alcanzar la paz. Es lo que necesita Colombia. Colombia no necesita representantes en La Habana. Colombia necesita hombres y mujeres que hablen la voluntad de Dios, que reconozcan que lo que está pasando, mi hermano, no lo arregla una política internacional bancaria o monetaria. No lo arregla, mi hermano, un sí en el plebiscito. Además, un arreglo injusto delante de Dios y de los hombres. ¿Cómo me hierve el corazón mirar la soberbia de esta gente cuando le dicen: usted está dispuesto a pedirle perdón a Colombia? Y le dicen uno al otro: ¿usted qué dice? Y le canta el otro: quizás, quizás, quizás. Y se ríe, burlándose de millones de personas a las que sufrieron. Cuando un periodista le pregunta: ¿usted pide perdón? Y dice: ¿pero por qué pido perdón? Si uno pide perdón cuando está arrepentido, y yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho. Por Dios santo, ese es el acuerdo, esa es la paz que quiere Colombia. Esa es la alternativa que le damos. Déjeme decirle, mi hermano, detrás de toda injusticia habrá violencia. Y los pastores tendrían que predicar, pero dicen: yo no me meto en política. Es que esto no es política, esto es la Biblia. La justicia, mi hermano, trae como consecuencia la paz. Pero el pecado, mi hermano, trae como consecuencia los juicios de Dios. Y Colombia es una nación que está cayendo bajo los juicios de Dios. Hay gente que dice que Colombia está en tremendo avivamiento. Y yo me pregunto: ¿cuál avivamiento? 6 millones de desplazados, ¿será un avivamiento? 30% o algo así bajo el nivel de pobreza, ¿será un avivamiento? ¿Cuál es el avivamiento, mi hermano? Un congresista cristiano, de 9 magistrados de la Corte Constitucional, 6 homosexuales. ¿Será eso un avivamiento? Un presidente que lo primero que hizo cuando llegó allá fue hacer un acto de brujería. ¿Ese es el avivamiento de Colombia? Me pregunto yo. No, mi hermano amado. Y una iglesia que duerme, una iglesia que peca, una iglesia en fornicación, una iglesia cuyos nuestros hijos, hermano, se están casando en fornicación. Pastores con hijos homosexuales, pastores en pecado, mi hermano. ¿Será ese el avivamiento? Pastores divorciados, con enormes iglesias y divorciados. ¿Será ese el avivamiento que Dios habló? Grandes iglesias en los Estados Unidos que antes de formar la iglesia hacen una encuesta y le preguntan a la gente, y es literal, tengo el libro, ahí lo tengo, donde el consejo para que su iglesia crezca antes de formarla, dice: haga una encuesta y pregúntele a la gente cómo le gustaría la iglesia. Pregúntele a la gente qué música le gustaría que le tocara. Pregúntele a la gente cuánto le gustaría que durara el culto. Y pregúntele sobre qué le gustaría que le hablara. Le digo yo, si usted le va a preguntar a los muchachos, haga una encuesta entre 1000 muchachos, dígale cómo es el colegio que quisiera. No habría clase de matemáticas. Nadie perdería el año. El recreo duraría unas 3 horas. Los profesores no tendrían capacidad de corregir a los muchachos. No habría horario. No habría forma de perder el año. Claro, al principio ese colegio se llenaría más que cualquier otro, pero en 20 años tendríamos una nación fracasada, un poco de muchachos, hermano, aguantando hambre, llenos de ruinas, de vicios. Esa es la iglesia. Esa es la situación, hermano, por medio de la cual la iglesia, y pregunto yo, ¿será una iglesia avivada? Déjeme decirle que necesita Colombia en nuestra porción en Hechos, la que leímos ahí. Quiero que vaya a ella y mire, mi hermano, el mandamiento del Señor. Nuestra porción en Hechos capítulo
8 que leímos para iniciar, mire lo que dice, mi hermano. Dice que se desató una gran persecución contra la iglesia. Desafortunadamente, la iglesia funciona o aprecia las persecuciones físicas, pero no hemos discernido la persecución espiritual que ya estamos viviendo. Con sinceridad, mi hermana, usted ya se lo aguanta porque me ha escuchado 3 años, pero qué difícil es una persona que venga de afuera a hablarle sobre que corrija la forma en que se viste. Y de pronto usted me lo acepta porque dice: ay, pobrecito el pastor, yo voy a comprar un vestido para ir a la iglesia, pero por fuera sigo andando como me da la gana. Qué difícil, hermano, hablar sobre la sujeción de la mujer al varón, pero re difícil, hermano. Un demonio de Jezabel andando por todo lado. Qué difícil hablar sobre la pureza sexual. Qué difícil hablar, hermano, sobre el dominio del televisor, una estrategia del anticristo. Mire, parte de lo que a mí me parece súper grave de lo que va a pasar es que se le va a entregar para reproducir la ideología socialista, ya no la ideología guerrillera, porque ellos ya no son guerrilla. Ellos ahora son un partido político. ¿Qué partido político son? El socialismo del siglo XXI. Lo que le ha hecho tanto bien a Cuba, lo que ha levantado tanto la producción económica en Venezuela y ha traído tanta igualdad. Sí ha traído igualdad. Ahora todos están en miseria. Ha traído bastante igualdad. Y se les está entregando emisoras para que promuevan su ideología, para que digan cosas que parecen bonitas. Y le digo yo, mi hermano, ¿qué es la televisión? Cuando vamos a cine y pagamos hasta harta plata porque nos cobran 20,000 pesos por un perro caliente, pero porque como es en cine, entonces se paga. ¿Y qué vemos allá, mi hermano amado? ¿Qué vemos allá? ¿Cómo sale el corazón? Es que me estoy relajando, es que me estoy desestresando. Santiago 4:4 dice: almas adúlteras, no se les olvide que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Que si a usted le parece súper bien ir allá y darse bala con todo el mundo, tal vez se está llenando de violencia. Y la Biblia dice: bienaventurados los pacificadores. Tal vez por eso es que se vuelve tan violento. Que si usted se mete allá y escucha, ve el aprendiz de brujo haciendo satanismo ante sus ojos, usted dice: ¡ay, tan chévere! Que si usted va allá y mira que este mató a fulano, y usted, mejor dicho, el día que se va a acabar el capo, ese día no viene a la iglesia porque toca mirar el final del capo y dice: ay, sí, tico, lo mataron, pero ese no era tan malo. Yo creo que en el fondo el capo hasta se salvó, ese era como bueno. Ya se le metió al corazón, hermano amado. Y yo le digo hoy, tal vez no estamos mirando la persecución espiritual que hay en la iglesia. Hay una persecución terrible. Mire, mi hermano, hágalo como prueba. Así sea mentira, pero hágalo como un test. Así sea mentira, si usted no diezme, pero vaya y diga en su trabajo: no, yo no pude ir al paseo porque es que me tocó sacar el diezmo para la iglesia. Vaya y diga. Le da risa, ¿no es cierto? Porque ¿qué le van a decir? Uy, este hombre es un hombre bastante piadoso. Lo primero que saca es para el diezmo, para la limosna. ¿Verdad que le dicen así? ¿No? ¿Será que no? Yo creo que sí, porque no hay persecución. Porque es que estamos en un tiempo bueno para predicar la palabra. Porque es que hoy día todo el mundo puede predicar y la gente está recibiendo el mensaje del evangelio. Mentiras. Usted dice eso y dice: bien bobo, dándole plata a esos pastores ladrones, hasta violadores ese pastor. Me salieron que yo era un violador, hermano. Qué cosa terrible, que entre otras cosas tengo físicamente ganas de meterles una denuncia penal. Terrible, mi hermano, delante de Dios lo digo. ¿Sabe, mi hermano? Porque es que hay persecución. Porque es que hay persecución. El que predica la palabra, mi hermano amado, tenemos que afrontar. Qué tremendo, mi hermano, que el que dice es un ladrón y va uno a mirar y no da nada. ¿Qué le robó a usted? Yo como Samuel, yo puedo decir que me levante la mano y lo digo abiertamente, y acá puede hacerlo. Al que yo le haya quitado un peso, que me diga: pastor, usted a mí me debe. Uno que me diga: pastor, usted me quitó a mí, usted me dijo présteme y no me pagó. O usted me engañó, me dijo de un diezmo y Dios le va a multiplicar 100 veces y yo di el diezmo y no me multiplicó. Uno que me diga eso, mi hermano. Le digo sin temor a equivocarme, mi hermano amado. No es así.
No es así. Pero usted va y dice que usted diezma y le dicen: usted es bien bobo, lambón, bruto. Vaya y diga a una muchachita de 24 años que está estudiando, que quiere hacer tal vez una especialización, y cuando le digan algo, le digan: no, es que yo soy virgen, yo nunca me he dado un beso con nadie, porque yo con el primer hombre que me voy a besar va a ser con mi esposo cuando me case. Y le van a decir: qué sabia eres, te felicito. Le van a decir: mujeres así es que necesita Colombia. Tú podrías ser ministra de educación. No, para ser ministra de educación hay que ser lesbiana. Y estamos en la época donde el evangelio se recibe tan bien, donde no hay persecución, donde los cristianos somos bien vistos. Mentiras. Estamos en la época del avivamiento. Sí, el avivamiento del anticristo. Estamos, hermano amado, pasando momentos de verdad difíciles. La persecución andó, pero el problema es que el príncipe de este mundo cegó el entendimiento. Y entonces decimos: hay paz para predicar la palabra. Decimos: gloria a Dios, porque es que podemos andar por donde sea con la Biblia bajo el brazo. Sí, pero bajo el brazo no la dejan tener, pero en el corazón no. Si usted tiene la Biblia en el corazón, le dicen: si usted no firma eso que es mentira, no lo contrato. Presenta usted una propuesta y le dicen: tráigame otras 3, mentirosas todas, pero tráigamelas, y si no, no le doy el contrato. Usted puede tener la Biblia bajo el brazo, pero no se la dejo tener en el corazón, no se la dejo tener en la mano, no en la frente. Ahí tiene que llevar el otro sello. Pero allí se levantó una persecución. Y la persecución, mi hermano amado, no era que no le daban el contrato, la persecución era que le mataban los hijos. Gloria a Dios por esas persecuciones cuando la gente las entiende. Y tal vez, hermano, no sé, creo que a ese punto no va a volver, creo que no. Pero ojalá sucediera en el fondo ojalá sucediera. Porque cuando vemos arriesgada la vida, tal vez será la única manera en que muchos reaccionen. Tal vez alguien el día que abra la alacena y, como dice allí Joel, dice, Amós, dice: te dejé a diente limpio. Cuando tal vez abramos la nevera y ya no esté ni el ratón comiéndose las uñas, ya no haya nada, entonces tal vez ahí como que reaccionemos y digamos: de verdad algo tiene que estar pasando. Porque, mi hermano, como que con nada reaccionamos, como que no nos damos cuenta que tu niña sale al colegio y tiene una compañerita que le agarra la mano, se le acerca y le dice: tú me gustas. Y usted tal vez no lo sabe, pero lo está viviendo ella. Que se le acerca a la compañera y la va a saludar de beso y le tuerce la boca. Acá me lo han dicho. Y se ríe y dice: ay, no seas escamosa, eso es normal. Y decimos que estamos en un buen tiempo. Tal vez usted no lo sabe, mi hermano, pero su hijo por las noches, en vez de dormir, está pensando inmundicias. Tal vez igual que el papá. Estamos en momentos difíciles. Y tal vez no hemos entendido, mi hermano. Allí se levantó una tremenda persecución. Es verdad, se levantó una persecución. Pero la iglesia, mi hermano, en vez de entregar su vida, escúchemelo, en vez de salvar su vida, en vez de vender sus principios por los principios del mundo, en vez de hacer amistad con el mundo para que no lo persiguiera, se paró en la raya y dijo: si me toca salir corriendo, corro. Y si me agarran en la carrera, pues hasta lo último predicaré la palabra. ¿Y sabe qué pasó, mi hermano amado? Dice que fueron esparcidos. ¿Quiénes fueron esparcidos? Dice: todos menos los apóstoles, los discípulos del común, la iglesia. Empezaron a perseguir, pero la iglesia, mi hermano, aunque entraban, los agarraban, los echaban a la cárcel. ¿Sabe por qué los echaban a la cárcel? Porque cuando les echaban mano, ellos decían: somos cristianos, seguimos este camino. Y decían: te voy a echar a la cárcel. Decían: no me importa. Les decía: te voy a dar 40 sotazos, te voy a romper las costillas a palo. Y decían: no me importa. Y luego le decían: voy a matar a tus hijos. Y decían: pues mátelos, porque Cristo dijo: no tengan miedo al que mata el cuerpo, pero luego no puede hacer nada con el alma. Teman más bien al que puede matar el cuerpo y echar el alma al infierno. Y a ese temía la iglesia. Decía: no me importa que me quede sufriendo, no me importa que me quiten los bienes. Yo les he explicado por qué la iglesia de Jerusalén era pobre. Algunos dicen que fue porque todos vendieron y lo pusieron a los pies de los discípulos, y que eso demuestra que uno no puede dar mucha ofrenda. No. Fueron pobres, mi hermano amado, porque cuando tenían una sociedad bien constituida, donde no hacía falta nada, porque todos traían, cuando eso sucedió, vino el Estado y les quitó todo lo que tenían.
Los persiguió, pero ellos dijeron: prefiero que me quite todo lo que tengo, pero no vendo mis principios. Dijeron: prefiero que me mate, pero no vendo mis principios. Prefiero, así como dijo el cubano, prefiero la balsa, pero no vendo mis principios. No cambio el mensaje del evangelio. No voy a ceder al pecado. No voy a ceder a la inmundicia. No voy a volver a la fornicación. No voy a ir detrás de la pornografía. No voy a vender mi estatus. No voy a entregar aquel llamamiento que Dios me dio. Y esta gente, mi hermano, muchos de ellos fueron llevados a la cárcel. Muchos de ellos fueron asesinados, hermano. Si asesinaron a Cristo, que era tremendo profeta, imagínense qué le hicieron a gente del común que profesaban al Señor. Muchos muertos, muchos torturados, muchos abatidos, mi hermano amado. Pero aún en esta situación el apóstol Pablo decía: con todo y eso somos más que vencedores en Cristo Jesús. Porque aunque nos estaban azotando, mi hermano, aunque los estaban echando a la cárcel, no era el producto del pecado, no era el juicio de Dios, sino era más bien la prueba con la cual Dios estaba formando verdaderos hombres y mujeres del reino, con los cuales Dios estaba levantando verdadera gente que tenía oro para presentarle delante del Señor. Y esa iglesia es la que debe volver. Y dice que a causa de esta seguridad que ellos tenían, les tocó correr. Claro, nadie quiere que lo maten. Y Dios no quiere que usted vaya a poner su vida, mi hermano. No, si hay que correr, corra. Pero lo que Dios sí quiere es que si le echan mano, mi hermano, usted pueda decir: me pase lo que me pase, no vendo los principios de Dios en mi vida. Y punto. Esa es la iglesia que Dios está llamando. Y esa es la iglesia que en este tiempo, ¿sabe qué hizo? Dice que salieron corriendo. Y cuando llegaban allá no llegaban llorando y diciendo: me quitaron todo, qué desgracia, me quedé pobre, me mataron un hijo. Sino llegaban diciendo: me mataron un hijo, pero está en el cielo. ¿Por qué lo mataron? Por causa de Cristo. ¿Y quién es Cristo? Ellos decían: es Dios que vive y reina. Y por donde iban, mi hermano amado, tal convicción tenían, que dice que el evangelio iba siendo anunciado. ¿Por quién? ¿Por los pastores? ¿Por los evangelistas? ¿Por los profetas solamente? ¿Por los maestros? Cada persona donde iba, mi hermano, hacía cosas diferentes. Déjeme decirle algo, mi hermano, escúchemelo bien. Hoy día lo importante no es que nos crean, lo importante es que alguien les haya anunciado el verdadero evangelio. Usted no tiene que convertir toda su empresa, pero en su empresa tienen que saber que hubo un cristiano que se negó a robar, aunque por eso lo echaron. Que hubo un cristiano que se negó a llegar tarde, aunque los demás lo humillaron por eso. En la universidad usted no tiene que convertir a sus compañeros, pero ellos deben saber que había una cristiana que, aunque le pusieron 0 por no hacer algo que desagrava a Dios, no lo hizo. Y algún día el Señor les dirá: allá a su lado tuve a alguien anunciando el evangelio que usted no quiso creer. Se tendrá que cumplir de nuevo la palabra que dice: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Quién ha escuchado la palabra? Jesucristo, mi hermano amado, dice: ustedes piensan que yo vine a traer paz, pero vine a traer espada. Este es el momento que la iglesia tendrá que traerlo. Habrá muchos, hermanos, que no crean que el Señor nos hizo varón y hembra, pero tiene que haber una iglesia que diga: no es verdad que se llega a ser hombre o se llega a ser mujer. Varón y hembra nos hizo el Señor. Necesitamos levantar, hermano amado, un congresista que allá le diga al presidente: la Biblia dice. Tal vez se le burlen, pero él tendrá que decirle, y un día el Señor le dirá: allá te puse frente a los reyes, frente a los gobernantes, alguien que hablara. Pero ¿sabe qué, mi hermano? El que sube a la política cristiano, ¿sabe qué va pensando? ¿Cuánto va a poder robar? Yo escucho, y que día casi me levanto a pelear allá en Asomevi, no lo hice. Y un pastor decía: ay, sí, hagamos un grupo político, porque es que necesitamos a alguien que nos ayude en la política. Porque es que a veces uno está haciendo la iglesia y necesita a alguien que le ayude para tal cosa. Ese no es el trabajo de la iglesia, mi hermano. Construir templos no es el trabajo de la iglesia. Gloria a Dios si se puede hacer. Y bendito sea el Señor que podamos tener un templo bonito. Pero el trabajo de la iglesia, y si alguien llega allá, será anunciar, así no crean lo que se está anunciando. Será decir lo que somos nosotros. No importa que no lo crean, dice la Biblia, como en los tiempos de Noé, pregonero de justicia. ¿Cuántos le creyeron a Noé? Ni la familia. Lo que pasa es que le hacían caso. Si la mujer de Noé hubiera sido una Jezabel, se hubiera ahogado también, que ni le creía. No dice que ellos predicaban, dice que les tocó subirse.
No le creyeron, pero dice la Biblia, Hebreos 11, tal vez no recuerdo el versículo, dice: por la fe Noé, pregonero de justicia, levantó un arca donde se salvara él y su familia. Y dice: y por esa fe condenó al mundo. La iglesia, mi hermano, que traerá los juicios será una iglesia que predique la palabra de Dios. Pero ¿cómo si nosotros mismos estamos metidos allá? Yo puedo decir, hermano, tranquilamente, que no predico por avaricia porque no lo he hecho, pero si yo les digo: ¿a quién le he robado? Y todos levantan la mano, ¿cómo predico? ¿Cómo puedo hablar yo del adulterio si acá me están viendo 10 hermanas y dicen: ay, pastor mentiroso y cariñosito? ¿Cómo que no? ¿Cómo podría predicar? Si alguien acá, mi hermano amado, tuviera eso, ¿cómo podría uno hacerlo? Si no hubiera arrepentimiento, Dios conoce mi corazón y sabe que mucho tiempo, mi hermano, fallé, pequé, pero tiene que haber arrepentimiento en el corazón. Dios, hermano, no está buscando santos, sino dice llamando pecadores al arrepentimiento, pero no está llamando pecadores a que sigan pecando. No está llamando, mi hermano, pecadores a que sigan en su inmundicia, porque dice, está escrito allí: sin santidad nadie verá al Señor. Dios está buscando pregoneros de justicia, como Felipe en Samaria, como aquellos cristianos perseguidos que sufrieron. Mi hermano, no está mal si usted sufre una situación económica difícil, siempre y cuando usted tenga la autoridad para predicar la palabra de Dios. Siempre y cuando usted pueda decirle a alguien: mire mis hijos. Siempre y cuando usted pueda decirle: mire mi hogar. Siempre y cuando usted pueda poner las manos sobre alguien y expulsarle un demonio. Siempre y cuando usted pueda tomar la palabra y soltar una revelación de Dios. Allí, mi hermano, está el propósito de Dios para estos tiempos. Cuando la iglesia pueda decir: vienen juicios. Y cuando vengan, hermano amado, no alegrarse y decirle: chupe, yo le dije. No, mi hermano, tenemos que clamar, tenemos que orar por la paz de nuestra nación. Pero tenemos que decir, hermano, si Colombia no se arrepiente, vienen juicios. Dice la Biblia: alza tu voz en las calles, no te detengas, grita a voz en cuello. Noé gritaba, mi hermano. Noé hizo su arca, nadie le creyó, pero dice que por esa fe se salvó él y su casa. Pregunto yo, mi hermano, ¿cuántos de nosotros por medio de la fe vamos a salvar nuestra familia si ni siquiera hemos creído? Si nos da miedo anunciar la palabra, si somos partícipes de las malas obras. Dice la Biblia que aún es vergonzoso hablar de lo que hacen ellos, y está hablando de la iglesia. Si tal vez entre nosotros andamos en fornicaciones, en adulterios, en lujurias, en inmundicias, en peleas, en borracheras, en disensiones. Si tal vez, hermano amado, es un lío para que se congreguen. ¿Sabe qué pasó, mi hermano? No pierda esta cita, ya voy a terminar. Yo, porque le decía a mi hermano que hoy se presentara con ofrenda. Mire, Joel, la cita donde estábamos. Joel 1:13. Yo se lo leo, si usted no lo encuentra, escúchelo. Si lo encontró, léalo conmigo. Dice: ceñidos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de Dios. Escuche por qué. No por el hambre, mi hermano, ese no era el problema. ¿Sabe cuál fue el problema? Que la situación se puso tan terrible que mire el resultado. Dice: porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Porque la situación se puso tan terrible, mi hermano, que ya no había ni siquiera que traer a la iglesia. ¿Sabe qué significa esto? No es la ofrenda económica. ¿Sabe qué está diciendo allí? Que se perdió la comunión con Dios a causa del pecado. Que se perdió la relación estrecha con Dios a causa de la situación difícil. Y usted y yo lo hemos vivido. Hay que trabajar 15 horas al día, 16 horas al día, y llegamos tan cansados que nos tumbamos en esa cama y no hay tiempo para adorar a Dios. Que el día domingo, mi hermano amado, no tenemos ni qué comer y toca salir a trabajar. Que cuando el pastor dice la ofrenda, tal vez usted se llena de rabia y dice: uy, es que el pastor, como él tiene plata, como es para él, es que la está pidiendo. Y en el fondo ni siquiera que usted no ame a Dios, hermano. Es que la situación se puso tan terrible que dice: se quitó la ofrenda, la comunión, la intimidad con Dios. De repente usted dice: pastor, acá yo tengo hermanos que dicen: pastor, yo sí quiero ir a la iglesia, pero no tengo para el pasaje. Pastor, yo sí quisiera congregarme, pero o saco para el taxi o saco para el almuerzo. Pastor, yo quisiera venir, pero ¿para qué voy si es que he trabajado toda la noche y me quedo dormido? Pastor, yo sí quisiera, pero es que estoy tan enfermo que no puedo sentarme 10 minutos allá. Es terrible, mi hermano amado,
que a causa de nuestros pecados llegamos a una situación tan terrible que ya no tenemos comunión con Dios. Y la Biblia dice: proclamad ayuno, convocad asamblea. Y hay una porción, mi hermano, quiero ir terminando. Ahí en Joel capítulo 2, versículo 13, una porción tan linda, mi hermano, que yo quisiera que usted la tomara para usted y para la iglesia hoy. Dice: rasgad vuestro corazón, no vuestros vestidos, convertidos a Jehová vuestro Dios, porque es misericordioso y clemente, tardo para la ira, grande en misericordia y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición detrás de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová. Mire para qué es la bendición. Dice: vuélvanse al Señor. Dice: miren en este tiempo la dificultad y arrepiéntanse, no de labios, no de vestidos, sino de corazón. Arrepiéntanse. Dice: tal vez Dios se vuelva y los bendiga. Pero dice: ¿para qué la bendición? Para que haya relación con Dios, para que cuando Dios lo bendiga usted pueda madrugar y decirle: Señor, no tengo que ser esclavo de un horario, entonces vengo a las 4 de la mañana a orar porque tú me has bendecido. Decirle: Señor, vengo con ofrenda abundante porque hoy no estoy pidiendo allá, matándome por 20,000 pesos al día. Tú me has bendecido con un buen empleo y puedo dar abundantemente. Puedo, Señor, dedicarme a ayunar este sábado porque me has bendecido entre semana y ya tengo suficiente. Puedo venir a vigilar, Señor, porque mañana puedo quedarme un poquito más. Dice: cuando el Señor los bendiga, será para que haya ofrendas al Señor, ofrendas de paz. Que el Señor te da a tu esposa, mi hermano, no para que la maltrates, sino para que digas: Señor, tengo mi esposita ya, no estoy pensando tal vez inmundicias, ya no estoy quemándome, como dice la Biblia. La bendición de Dios es para que haya abundancia en medio de la casa del Señor, no solo en la parte económica. Pero qué difícil, mi hermano, que cuando Dios nos bendice, entonces compramos una moto acuática y ya no podemos venir el domingo porque toca ir a hacer acuamoto. Que cuando Dios nos bendice, entonces tenemos para hacer vacaciones 6 veces al año, entonces no podemos buscar a Dios. Que como compramos carro y tiene pico y placa, entonces ahí no, pastor, porque es que tengo pico y placa. Que cuando Dios nos bendice, mi hermano amado, olvidamos. Pero dice el Señor que Él viene y quiere dejar bendición. Pero dice: ¿para qué la bendición? Dice: la bendición será ofrenda, libación para Dios. Dios quiere en este tiempo, mi hermano, que haya una iglesia que anuncie la palabra de Dios. Hay una porción en Miqueas, creo que no recuerdo bien. Dice, no recuerdo, es uno de los profetas menores. Dice: delante de Dios la tierra era como el Edén, pero detrás de él tierra quemada. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios trajo bendición, pero cuando venga el juicio, en Joel también está, dice: cuando venga el juicio no va a quedar nada detrás. Dios quiere ponernos una tierra como el Edén, abundante, de bendición, de prosperidad. Joel 2:3. Pero detrás de nosotros tal vez estamos viviendo en una tierra de angustias. ¿Sabe por qué, mi hermano? A causa del pecado, a causa de los juicios de Dios. Dios nos ha llamado, yo les decía al principio y termino con esto. Dios nos decía al principio, mi hermano amado, que en este tiempo se necesita una iglesia que anuncie el mensaje de Dios. Que tenemos un propósito. Usted tal vez se pregunta: ¿cuál es su propósito? Déjeme decirle, usted y yo estamos llamados para anunciar el evangelio. No importa que no nos crean, pero debemos anunciarlo. Pero no debemos anunciarlo de cualquier manera. Qué triste es tener que anunciar la palabra diciendo: no mire mi ejemplo, usted lo que tiene que hacer es todo lo contrario a lo que yo hago. Eso no es un testimonio, mi hermano, eso es un antitestimonio. Eso es una vergüenza, eso es una afrenta, eso es un vituperio para el nombre del Señor Jesucristo. Que usted pueda antes, mi hermano amado, anunciar la palabra del Señor, no importa que no le crean, pero para eso usted necesita la mente clara. El domingo voy a hablar del anticristo. ¿Sabe por qué? Porque mucho cristiano va a identificar que sus pensamientos no son los pensamientos de Cristo, sino los del anticristo. Terrible, en la iglesia. En la iglesia. Mucho cristiano con el pensamiento, con el espíritu del anticristo. ¿Qué vamos a anunciar? Si le preguntan a usted qué opina del aborto, y usted dice: pues yo creo que en los 3 casos que ha dicho la Corte Constitucional está bien.
¿Usted qué opina de la unión libre? Pues desde que sea solamente con una persona y está empezando en casarse, yo creo que está bien. ¿Usted qué opina del divorcio? Ay, pues hay muchas veces que toca, pastor, porque pues uno también tiene derecho a ser feliz. El espíritu inmundo metido en el corazón. ¿Usted qué opina del pecado? Ay, pues Diosito entiende, es que Él también fue hombre y entonces Él entiende que el hueso aguanta, pero la carne es débil, pastor. Ese es el pensamiento del anticristo, metido ahí el mismo Satanás en la iglesia. En la iglesia, mi hermano. La ruina ahí espiritualmente andando. Ese no es el pensamiento de Cristo Jesús. Dios quiere una iglesia que anuncie el evangelio, pero que la anuncie, como dice acá, con poder. Y déjeme decirle, las obras del Señor se manifestarán en una iglesia que le crea a Él. En una iglesia que le crea, que ande en santidad. Los que anunciaban el evangelio no eran los pastores. Yo como maestro de la palabra estoy obligado a enseñarle a usted, mi hermano. Esa es mi obligación, por eso me cobrará Dios. Usted tiene la responsabilidad de creer el anuncio y ponerlo en práctica o de desecharlo. Como iglesia, mi hermano, tenemos un llamamiento: anunciar el evangelio por donde vayamos, sin cansarnos, pero anunciarlo con nuestro testimonio y con nuestras palabras, pero también anunciarlo con las obras que respalden lo que hacemos. Y si carecemos de esas obras, la culpa no es de Dios. Amén. Si carecemos de esas obras, la culpa no es de Dios. Algo tendrá que estar pasando en nosotros. Habrá que anunciarlo. El día que usted ore por un endemoniado y le ponga los ojos negros y se le burle, sepa que la culpa no es de Dios, que no es que a Dios se le acabó el poder, que es que algo nos está pasando a nosotros. El día, mi hermano, que oremos por alguien, por familias enteras y no pase nada, cuando acá en la iglesia no haya uno solo bendecido, algo ya está pasando con nosotros. Pero si otro está bendecido y usted no, si otro tiene paz y usted no, si otro se sanó y usted siguió enfermo, si otro recibió bendición y usted no, no le eche la culpa a Dios. Tal vez es que algo está pasando con usted. Tal vez, hermano amado, es que algo hay ahí que no hemos querido reconocer. Dios nos está llamando a anunciar el evangelio, pero a hacerlo con poder. Dios no nos está llamando a construir reinos terrenales. Dios nos está llamando a que todo lo que hagamos lo pongamos al servicio del Señor como Él nos ha mandado. Donde tú estés, debes brillar para el Señor. No olvides, eres sal en la tierra, pero si la sal pierde su sabor, no sirve para nada sino para botarla. No hay con qué salarla. Eres luz en medio de tinieblas, pero la luz no se prende para ponerla debajo, sino para ponerla encima y que alumbre alrededor. Tú tienes un llamamiento del Señor. ¿Cómo lo estás usando? Tú tienes un ministerio, tú tienes, hermano, un propósito en esta tierra. ¿Estás caminando en Él? ¿Estamos andando en Él? ¿O estamos siguiendo los principios de este mundo? Yo le pido en el nombre del Señor, póngase de pie, por favor. Póngase de pie un instante.